Buenos días, jóvenes. Este es el tercer video de la clase de hoy, lunes 14 de junio de 2021, en la materia de derecho laboral. Continuamos con el tema de las áreas grises de la economía en lo que respecta a la cuestión laboral. Veíamos hace un momento lo que es la cuestión informal, el trabajo informal. Aquí mencionaban que la realidad es, sin embargo, más matizada. Ni el sector informal opera absolutamente en negro, ni su opuesto, el sector moderno, lo hace con un irrestricto apego a la legalidad. Predominan las llamadas áreas grises que en investigaciones sobre comienzos de la década de 1990, Topman 1992 y Topman y Klein en 1996, se han caracterizado como el cumplimiento parcial de ciertos requisitos legales o procesales, incluida la ilegalidad absoluta, pero también la legalidad plena. Sin embargo, el panorama prevaleciente en la informalidad es un área intermedia entre otras últimas. Se cumple con ciertos requisitos de registro, pero no se pagan los impuestos. Se observa también parte de las regulaciones laborales, pero no todas. Por ejemplo, vean ustedes las personas que el comercio informal de los tianguis pagan su piso para que puedan vender piso, estoy hablando de manera legal al ayuntamiento, para que puedan trabajar ese día. 30, 40, 50 pesos y tienen un espacio para que puedan vender. Pero de lo que están vendiendo y pudieran estar adquiriendo algún ingreso, no hay una tasación para el impuesto. Estamos hablando de una informalidad. Pero por eso no dice que estas personas informales pues lógicamente pagan un derecho para que puedan ese día, nada más, no es su actividad formal, si lo veo. Hay personas que son tianguistas, van de un tianguis a otro, pero si se ponen un tianguis el domingo, la tarde hay otro en otro lado, se van a ir a trabajar, si el lunes hay otro, entonces sí su labor normal, informal, es ser tiangueros o tianguistas, pero más que nada son comerciantes, pero no pagan impuestos, pagan el derecho de gobierno municipal sobre el área donde van a estar trabajando ese día, nada más. Bueno, sin embargo, el panorama prevaleciente en la informalidad es un área intermedia entre estas últimas. Se cumple con ciertos requisitos de registro, pero no se pagan los impuestos. Se observa parte de las regulaciones laborales, pero no todas. El trabajo informal de simple supervivencia por cuenta propia. Este tipo de trabajo no debe confundirse con el anterior, aunque muchas veces en la realidad las fronteras son difusas. Este tipo de trabajo es de muy baja productividad y se realiza por cuenta propia fuera de toda formalidad legal. Limpia vidrios en los semáforos, recolectores informales de basura, vendedores callejeros, etcétera, etcétera. Tenemos también lo que son las pasantías y las becas de investigación. En este tipo de trabajo, el trabajador generalmente al terminar sus estudios universitarios mantiene una actividad laboral habitualmente relacionada con la investigación. Es una figura derivada de la beca de estudios, mediante la cual se remunera el trabajo realizado, pero el becario permanece fuera del estatuto de los trabajadores y carece por ello de gran parte de los beneficios sociales. En ocasiones se pretende utilizar como una forma legal de contratación de jóvenes trabajadores, lo que reduce los costos salariales,
derivados del alta en la seguridad social. Tú entras a trabajar en una empresa, tu patrón tiene obligación de asegurarte, darte de alta en el seguro y ir pagando sus cuotas. Pero normalmente hay gente que no lo hace y con eso te condicionan el trabajo. Mira, se paga tanto, lo tomas o lo dejas, no hay seguro social. Si tú te enfermas, ve para... Y cuando vienen los pleitos laborales, lógicamente el trabajador pone eso en su demanda, que no tenían seguro y todo, y digo, eso es también problema para el patrón. Hay los patrones que si vas a pedir trabajo, quieren que tienes una hoja en blanco para que manejen tu renuncia voluntaria y así se ahorren la indemnización. Ya ustedes digo cuánta, digo cochinada, porque pues lógicamente están, están a sus intereses, pero si vas a contratar a alguien, hay una reglamentación, hay una normatividad para que cumplas los requisitos mínimos, las condiciones mínimas para ese trabajador. ¿Cómo no le vas a dar seguro social? Y si se enferma del trabajo, porque las condiciones de trabajo no sean las óptimas en cuanto a salud, ¿dónde voy a consultar? ¿Sí? Y si tiene un accidente de trabajo, normalmente cuando pasan estas cosas, jóvenes, el trabajador para que no se le viene encima el seguro. A ver, busca un doctor, anda con el doctor, yo voy a pagar el doctor para efecto de evitarse un pleito. Pero hay otros que no, de plano, ve para qué haces o cómo curas. Y mientras estás enfermo, no puedes ir, te dejan de pagar, cuando veas ya estás en la cama y enfermo. Y sí, seguridad social. Bueno, ¿cuáles son las fuentes del derecho laboral? Las fuentes, como les digo, es de dónde viene el derecho laboral, jurídicamente hablando. Primero tenemos la figura de la Constitución, nuestra Constitución Federal. En las constituciones se contemplan las garantías y libertades que tienen los individuos y la protección de que gozan frente al Estado. En ellas han comenzado a incorporarse en muchos países derechos sociales que regulan garantías mínimas aseguradas a los trabajadores y frente a sus empleadores. Es así como empiezan a aparecer en textos constitucionales principios y derechos laborales que adquieren el rango normativo máximo, el constitucional. Esta tendencia no es universal. Por ejemplo, no existen tales disposiciones en la Constitución Federal. Cuando las hay, es habitual que se refieran a temas como los siguientes. Estos temas son los que se deben de prever. El derecho al trabajo, el derecho al salario mínimo, la indemnización por despido, o sea, te tienen que liquidar 3 meses si te corren sin causa justificada, o si ya no quieren tener tus servicios, que te indemnicen como marca la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. La jornada de trabajo, cuál va a ser el descanso semanal y las vacaciones anuales. El derecho a la seguridad social, la estabilidad de los funcionarios públicos, la seguridad e higiene en el trabajo. La materia contempla 2 temas específicos, los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Tenemos el derecho de sindicación, o sea, que puedas pertenecer a un sindicato, el derecho de huelga y de cierre patronal y el derecho a negociar colectivamente. Esto hablando desde el punto que vimos aquí arriba, lo que es la Constitución. ¿Cuál hay otra fuente? Los tratados internacionales. Los tratados internacionales constituyen una fuente directa de regulación de derechos laborales, garantizando a los trabajadores de los países signatarios o firmantes derechos mínimos que los estados firmantes obligan a respetar. Según los distintos regímenes jurídicos, los tratados pueden ser directamente aplicables en el derecho interno o puede requerirse para ello su incorporación en la legislación nacional. Por eso los tratados internacionales son aquellos que firman 2 o más países sobre un determinado tema. Esos tratados internacionales.
En países de integración regional o comunitaria como la Unión Europea, los tratados de integración, así se llaman, tratados de integración, constituyen fuentes directas y cada país integrante de la comunidad debe adecuar su ordenamiento jurídico operando de esa forma en un sistema integrado, igualitario de protección a todos los trabajadores de la región. La principal fuente de tratados multilaterales es la OIT, que ya vimos, ¿no? Es la Organización Internacional de Trabajo, que aprueba convenios y recomendaciones sobre todos los temas de derecho laboral individual y colectivo. Tenemos la ley. Las leyes son la principal fuente del derecho laboral. ¿Eh? Las leyes son la principal fuente del derecho laboral y la directa expresión de la intervención del Estado en esta materia. En los estados con estructura federal, toda esta materia puede ser de competencia del gobierno central o de las entidades federadas. Tenemos también los códigos laborales. Muchos ordenamientos jurídicos, especialmente en Latinoamérica, iniciaron la tendencia de separar la legislación laboral de lo que es la civil y elaborar códigos especializados en materia laboral. Para no confundir, leyes especiales. En algunos ordenamientos existen leyes ordinarias especiales que rigen, como se mencionó inmediatamente, la materia laboral, como una ampliación de la normativa general encontrada en los códigos civiles o los códigos del trabajo. También existen leyes que por su naturaleza se añaden a la legislación laboral en temas particulares y específicos. Tenemos también las leyes que no son laborales de aplicación supletoria. El término supletorio es que cuando, por ejemplo, en la ley federal del trabajo no haya alguna situación, pues bueno, se tiene que buscar supletoriamente qué ley se va a aplicar. Bueno, aquí les voy a mencionar, a ver, no se les olvide que el artículo constitucional, que es el fundamento del derecho al trabajo, es el 123 de nuestra Constitución Federal. Ustedes se preguntarán, bueno, maestro, y en un caso que haya alguna situación que no se pueda resolver por la ley federal de trabajo, ¿cuál sería la ley supletoria para poder dar solución a esta situación? Tendríamos en un caso el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, tenemos también la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. Pero de entrada, lo no previsto por esta ley, habrá que irse al Código Federal de Procedimientos Civiles. Código Federal. Y lo no previsto en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, los reglamentos. Por lo general, los reglamentos de ejecución de las leyes laborales dictados por el Poder Ejecutivo dentro de los límites permitidos por la Constitución y las mismas leyes complementan esas leyes en aspectos de detalle.
Hasta ahí estaríamos llegando a lo que es la cuestión de las fuentes. Seguidamente tendríamos los contratos de trabajo. ¿Qué son los contratos de trabajo? Normalmente cuando tú vas a pedir trabajo, te dicen, sí, también se te va a dar trabajo, pero para que no tengas permanencia fija, será por 6 meses un contrato. Tú firmas tu contrato de trabajo por 6 meses, pero una vez que se vean, sales como los contratos que vimos que son de periodo determinado, que llega esa fecha y se acabó. Trabajaste 6 meses, te pagaron tus 6 meses y se acabó. Entonces, ¿qué es un contrato de trabajo? Es un acuerdo por el cual una parte, el trabajador, se obliga a prestar una actividad o servicio y la otra parte, el empleador, se compromete a retribuirlo, o sea, a pagarle mediante un salario. Y tenemos el contrato individual del trabajo. El contrato individual de trabajo sienta las bases de la relación trabajador-empleador. Este contrato es especialísimo, propio de su especie y contiene 4 elementos principales. ¿Cuáles son esos 4 elementos del contrato individual de trabajo? Tenemos a las partes, lógicamente los que van a celebrar ese contrato, que es el trabajador y el empleador, el que lo está empleando. Seguidamente tenemos el vínculo de subordinación de parte del trabajador para con el empleador. ¿Qué pasaría acá si no hubiera subordinación? El elemento subordinación ya lo vimos en clase, porque es indispensable la subordinación. ¿Alguien lo recuerda? A ver, Carla Salazar. Carla Salazar. Elemento subordinación del trabajo. Ya lo vimos en el video anterior. Patricio Mérida. Patricio Mérida, la misma pregunta. A ver. Alejandra Palomino. América Cadena. Aquí estoy. ¿Qué pasó, maestro? La misma pregunta. ¿Por qué el contrato de trabajo, individual de trabajo, está el elemento subordinación? Bueno, de subordinación, ¿no? ¿Sí? Pues la subordinación es cuando es pues el empleado con el jefe, ¿no? Así, empleado-jefe. Sí, él te va a dar órdenes, Entonces, está subordinado a ese trabajo, pero ¿por qué es importante en el contrato de trabajo? porque Hace, a ver si. bueno, porque pues si surge, por ejemplo, un problema entre el jefe y el empleado, pues ya tienes un contrato que te respalda, ¿no? Bueno, sí, pero veíamos que por lógica, uno de los elementos son las partes, el trabajador y el empleador. Ah, perfecto, pues sí, porque pues, ¿quiénes se van a comprometer? El trabajador y el patrón, ok. El elemento subordinación del trabajo, o sea, la relación de trabajo. ¿Por qué es indispensable ese elemento en el contrato? Piénsele un tantito. Puede no existir en el contrato de trabajo el elemento subordinación. ¿Qué pasaría si quitamos ese elemento de subordinación en el contrato de trabajo?
A ver, jóvenes, está fácil, es un torito, ya lo expliqué, cuando hice mención de la subordinación, incluso al principio de la clase. Yo creo que no, porque es necesaria una jerarquía. Gloria, te estás acercando, pero no es la respuesta. Ok, dijiste una palabra, jerarquía. Profe, A ver, ¿quién habla? Israel, A ver, ¿se te escucha? sería porque el trabajador ya no podría acatar órdenes, podría ser más independiente a la hora de ejercer sus labores Ajá, ¿qué más? y así, como dice mi compañera, no habría una jerarquía de autoridad que le diga cómo hacer su trabajo. Quedaría en el ámbito civil y no laboral. Sí, exacto. Porque si no hay la subordinación, no hay derecho laboral. Acuérdense que lo vimos. Para que exista la situación dentro de la cuestión laboral, del derecho laboral, tiene que haber una subordinación. Porque les mencioné que los trabajadores independientes no entran en esta cuestión de derecho laboral y es en la cuestión civil. Por ejemplo, ustedes el día de mañana, profesionistas, licenciados en administración, licenciados en contaduría, oye, quiero que tú me trabajes. Bueno, está bien, vamos a hacer un contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Ok? Ustedes van a brindar un servicio en administración o en contaduría pública a X persona. Eso no lo hace su patrón. Y por lo tanto, si llega a haber algún incumplimiento en ese contrato, se tendrían que ir por la vía civil y no por la vía laboral, porque no hay una subordinación. Tú, prestador de servicios, vas a dar el servicio y el otro, es como ustedes celebran su contrato para tener línea en su celular y la otra persona, pues la empresa, va a brindar el servicio y ustedes van a hacer un pago. Estamos hablando de un contrato civil, no laboral. Por eso, si en un contrato no hay la subordinación, no podemos decir que este contrato esté regulado por el derecho laboral. ¿Por qué? Porque es un trabajador independiente. Puede ser que hayan trabajadores, empleados informales. Por ejemplo, yo soy informal, soy un patrón informal y mis empleados también son informales. Eso también se puede dar. O sea, les voy a dar un sueldo de acuerdo a mis capacidades. Ellos van a salir a vender a la calle o tengo yo en varios tianguis a la vez venta de toda la semana y pongo a los empleados y les voy a dar una comisión, un sueldo, o sea, con lo que ellos estén a gusto. Si es cierto, hay una subordinación, aunque sea informal, ahí se habría porque hay subordinación. Pero si alguien se está dedicando a trabajar por su cuenta, como les decía, bajo su riesgo económico, que quiere decir que, pues, que no tengan ingreso, les vaya mal, entonces no podemos hablar de que esa situación caiga en el derecho laboral. Tiene que haber la subordinación. Muy bien, y muchas felicidades a los que participaron y al que contestó de manera completa también. Bueno, continuamos. ¿Qué otro elemento aparte de la subordinación? Tenemos los servicios personales realizados por el trabajador. ¿Qué es lo que va a hacer el trabajador en este contrato? Por eso dice, este contrato es especialísimo, propio de su especie y contiene 4 elementos, entre estos 4. O sea, en el contrato hay que asentar qué es lo que va a hacer el trabajador, en qué se va a desempeñar. Seguidamente tenemos, pues a lo que nos gusta a todos los que trabajamos, ¿no? Es justo la remuneración, el salario que va a recibir el trabajador. ¿De cuánto estamos hablando? Estos 4 elementos son los que constituyen el contrato individual de trabajo. Las partes, la relación, el vínculo de subordinación, los servicios personales que va a realizar el trabajador y la remuneración, cuánto se le va a pagar.
Y después tenemos el contrato individual de trabajo en México. El capítulo 2 de la Ley Federal del Trabajo lo señala los tipos de relaciones de trabajo que se consideran en México, mismas que expresadas en términos de contratación individual nos conducen a 6 tipos. Tenemos los contratos de tiempo indeterminado que ya vimos, de tiempo determinado, de obra determinada, también puede ser de temporada, de prueba y de capacitación inicial. Tenemos los contratos ahora colectivos de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo constituyen acuerdos colectivos celebrados entre un sindicato o grupos de sindicatos y uno o varios empleadores, o un sindicato o grupo de sindicatos y una organización o varias representativas de los empleadores. También, en caso que no exista un sindicato, puede ser celebrado por representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos de acuerdo con la legislación nacional. Los contratos de colectivo de trabajo en México. El contrato colectivo de trabajo está regido por el artículo 386 de la Ley Federal de Trabajo, que a la letra dice: contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en uno o en una o más empresas o establecimientos. El contrato ley, ese es otro tipo de contrato, ojo, no para diferenciarlo del colectivo de trabajo. El contrato ley está regido por el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo de una rama determinada, por ejemplo, la metalurgia, la rama textil, etcétera, y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, llámese estados, en una o varias zonas económicas que abarque una o más de dichas entidades, o en todo el territorio nacional. O sea, ¿por qué es contrato de ley? Porque es obligatorio. O sea, ahora aquí lo dice. Y declarado obligatorio. Se firma, pero se declara obligatorio para que se trabajen bajo determinadas condiciones en una rama de la industria. Pero va a ser obligatorio, como dice, en varios estados, en varias zonas económicas o en todo el territorio nacional. Y este es el contrato ley. El origen del contrato ley se encuentra en la Constitución de Weimar, donde inicialmente se le incluyó y fijaron sus reglas generales, pero fueron los intentos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, desde el año de 1922, para uniformar las condiciones de trabajo de las minas de carbón, en particular, las europeas, pero con extensión a otras regiones del planeta, las que permitieron su orientación jurídica al firmarse los primeros convenios internacionales 20 años antes de surgir el derecho social europeo que hoy los comprende. Y en todo trabajo, ustedes han escuchado a una persona trabajar, que hay que respetar el reglamento interior del trabajo. O sea, en un establecimiento hay un reglamento interior. ¿En qué consiste este? El reglamento interno, llamado en algunos países reglamento de taller, estipula las condiciones de trabajo en una empresa u organización en particular, supone obligaciones para el trabajador
pero también las delimita evitando la arbitrariedad disciplinaria del empleador. Es de carácter unilateral y el empleador fija en él las condiciones disciplinarias, las relativas a lo que es la higiene, la salud, y en ocasiones establece también los principios generales del pago, o sea, lo que es la remuneración. En algunos ordenamientos se exige que el reglamento interno de trabajo sea sometido a aprobación de una determinada dependencia administrativa estatal para que puedan verificar que no se vulneren los derechos de los trabajadores. Bueno, y tenemos a continuación los principios generales del derecho laboral, que son aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas laborales y configuran la vinculación de las relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del derecho. Y aquí menciona cuáles son esos principios generales del derecho. Está lo que es la fuente supletoria, la fuente interpretativa o interpretadora, y tenemos algunos principios básicos como es el principio protector, la regla más favorable, pues se debe aplicar la que sea más favorable al trabajador, la regla de la condición más beneficiosa también a favor del trabajador, y la regla indubio pro operario, que en interpretaciones que puede tener una norma, se debe seleccionar la que más le favorezca al trabajador. Tenemos también el principio de irrenunciabilidad de derechos. Los derechos no pueden ser renunciables. Tenemos el principio de la supremacía de la realidad, el principio de razonabilidad, el principio de buena fe y las materias del derecho laboral individual, que tenemos, como ya vimos anteriormente, el contrato individual de trabajo, y hay aquí una imagen de los poderes del empleador que tiene para ello. El empleador tiene poder de dirección de la empresa, poder de mando, disciplinario y sancionatorio, y además del jus variandi. También van a encontrar aquí en su síntesis lo que es el salario y qué es la definición de salario, la remuneración al trabajador, también la jornada de trabajo, de en cuántas horas consta la jornada de trabajo, las vacaciones y feriados, la seguridad laboral en qué consiste, y a los empleadores, o sea, los patrones, sus obligaciones que tienen, y qué es una negociación colectiva. Y prácticamente entramos a las cuestiones colectivas, como son las organizaciones sindicales y qué es una coalición. Y acá al final está el fundamento constitucional del derecho del trabajo, que es el artículo 123 de la Constitución Federal, y la Ley Federal de Trabajo, que es precisamente la ley reglamentaria de ese artículo 123. No se puede meter todo en un solo artículo de la Constitución. Tiene que haber una ley que reglamente ese artículo, donde pues prácticamente ya se pueda uno desplayar más de la normatividad respecto a esta materia. Bueno, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta. Esto es prácticamente la síntesis. Y creo que está mucho más fácil. Aquí está donde se tomó el apoyo bibliográfico. Prácticamente son 16 páginas para que vuelvan a repasar por lo que hemos estado viendo en clase y contestan su cuestionario de 10 preguntas sencillas de opción múltiple. No sé si tengan alguna pregunta, el tiempo ya se nos está acabando, nos queda 1:28, 1 minuto 28 segundos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por el momento no, profe. Bueno, si no hay preguntas, me procedo a despedir de ustedes por el momento. Ya tienen su actividad esta semana. Lean, por favor, las instrucciones. Tienen su síntesis, esta que estuvimos visualizando en clase. Y adelante, tienen la biblioteca virtual de la universidad para aquellos que quieren ahondar en el tema. Está la Constitución y la Ley Federal de Trabajo también actualizadas. Y
Que tengan un excelente lunes y un magnífico inicio de semana, jóvenes. Y síganse cuidando, por favor. Gracias. Luego, profe, Gracias, cuídese. profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego. Mucho gusto y gracias. Ok, Alan, claro que sí.